están mis hermanos? ¿Están bien? ¿Están cómodos? Mira, le pedí agüita a Simón y Simón solo me trajo unas gotitas de agüita. ¿Están cómodos? Qué bueno que estén cómodos porque ahora no van a estar tan cómodos. La palabra del Señor siempre nos revela su verdad y a veces esta verdad nos acomoda y a veces no nos gusta tanto su palabra. Y decimos, oye, esa palabra no era para mí. Pero la verdad es que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, toda su palabra es para nosotros, sus hijos. Entonces, el que hoy día diga, hermanos, no va a hablar de un tema específico, pero esa palabra no era para mí, la verdad, hermanos, que sí es para nosotros. Y te voy a hacer que, acaso puedes hacer un ejercicio donde estás. Levanta tu mano derecha, si la puedes levantar ahora, y apriétala, pero muy fuertemente, por 10 segundos. Aprieta fuerte tu mano. 1, 2, con lo que más puedas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ábrela lentamente y experimenta lo bien que se siente ser libre. Porque el Señor nos dio esa libertad. Recién orábamos por un país que no tiene la libertad de compartir su palabra. Pero esa libertad de poder abrir nuestra mano y no estar apretados es la que el Señor nos regala día tras día, domingo tras domingo. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana creo que a nadie de los que estamos acá no nos ha tocado pararnos aquí adelante. ¿O sí? ¿Hay algún hermano que no le haya tocado pararse aquí en el púlpito adelante de la iglesia? Aquí a mi hermano, qué bueno hermano. Sabes que creemos que a veces es muy fácil y cuando se paran aquí, la verdad es que viene una cantidad de sentimientos, emociones, nerviosismo, se nos olvida lo que tenemos que decir, vemos a la iglesia desde otra visión y en realidad todo lo que teníamos pensado se nos olvida. ¿Es así, hermanos? Ah, no me pasa solo a mí. Y sabes que actualmente hay una crisis en el mundo. Hay una crisis en torno al liderazgo. En todos lados, en la iglesia, el liderazgo dentro de la familia, en el trabajo, en las organizaciones. Todos pueden hablar libremente de los líderes, pero en realidad no sabemos en qué consiste ser un líder. Y revisando una encuesta que se hizo a 1000 líderes cristianos en el mundo, entregó una información súper importante. De los primeros 5 grandes puntos eran que los jóvenes apreciaron de estos 1000 líderes eran que eran orgullosos, siempre tenían la razón y siempre eran los grandes jefes. El segundo punto decía que les faltaba integridad, que no eran confiables. El tercer punto decía que eran duros, poco afectuosos, se rehusaban a escuchar las críticas. El cuarto punto decía que tenían una incapacidad de manejar a las personas y permitirles trabajar juntos. Y el quinto punto decía que espiritualmente eran inmaduros, hermanos. Entonces, si esta encuesta a 1000 jóvenes cristianos hablaba así del liderazgo, ahí se estaban directamente hablando del liderazgo en la iglesia, hermanos. No en el mundo, porque el mundo presenta un tipo de liderazgo y lo vamos a revisar. Pero el Señor, ¿qué nos dice en sus escrituras? Y sabes que aún más estos mismos 1000 líderes decían de que por qué fallaba este liderazgo y decía que que era por agotamiento, que era por abuso de poder, porque era inapropiado el uso del dinero, porque había un orgullo excesivo y por falta de crecimiento. Entonces, hermanos, ¿sabes que la pregunta que nos viene de inmediato es, ¿yo soy un líder? ¿Somos líderes? ¿Estamos llamados a ser líderes? ¿Cuál es el modelo que Jesucristo nos muestra como líder de una iglesia? Y sabes que vamos a ver la definición de líder y lo más probable es que digamos, ya el hermano se puso complejo. Un líder es alguien que guía a los demás. Pero sabes que también el liderazgo es un proceso de influencia. Cualquiera de nosotros que cambie la forma de actuar, de pensar,
de hacer una acción de otra persona, estamos haciendo y ejerciendo liderazgo en sus vidas. Entonces, en ese contexto, hermano, es que todos somos líderes. Porque yo tengo la responsabilidad de liderar a mi familia, porque mis hijos me ven a cada instante, porque en el matrimonio yo hago que mi esposa haga cosas que no debe hacer. Mi hermana decía, los niños nos ponen a prueba y cuando no está el hombre de la familia, empiezan, mamá, hagamos papitas fritas, hagamos esto. ¿Qué están haciendo? Están cambiando su forma de pensar y hacer. Por lo tanto, bajo esta definición, hermanos, es que todos tenemos algo de responsabilidad y de acción en que seamos líder. ¿Están conmigo? Amén. La definición de líderes, hermanos, del líder cristiano, es influenciar al pueblo hacia los propósitos de Dios. Y ahí nos cambia la percepción de lo que es un líder tradicional, porque en la organización, en la casa, en el mundo, en el colegio, lo que un líder busca es orgullo, que lo valoren, que lo reconozcan, éxito, dinero, hermanos. Pero la definición dentro del liderazgo, dentro de la iglesia, del cristianismo, nos dice influenciar al pueblo hacia los propósitos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos una tremenda tarea. ¿Y ahora están tan cómodos en sus asientos? Parece que ya no estamos tan cómodos. Porque la palabra del Señor tiene la obligación de a nosotros adiestrarnos, a nosotros enseñarnos. Y primeramente cuando yo estudié esto dije, Señor, ayúdenos porque estamos muy lejos de ejercer un liderazgo como usted nos pide. Y yo les hacía una pregunta, hermanos, al inicio. ¿Soy un líder? ¿Qué actividades debe hacer un líder? Y veíamos que era complejo. Yo les pregunté cuando nos paramos acá, nos critican, hermanos, por cómo vestimos, por cómo hablamos. Mira lo que dijo el hermano, mira, me miró feo, no me saludó el hermano, no me quiere tanto como quiere al hermano y el hermano de allá lo saluda con menos cariño. Entonces, chuta, hermano. Y esa es una verdad, hermanos. Nosotros somos una máquina de hacer juicios. Todo lo que vemos, estamos haciendo un juicio. Hoy el hermano hoy día vino con un polar y no se puso sus chaquetas. ¿Qué le habrá pasado? O no vino su esposa. ¿Qué habrá sucedido? Y empezamos a generar ideas que, hermano, si usted fuera donde el hermano y le preguntara qué sucedió, todos esos juicios quedan totalmente de lado. Entonces, les quiero invitar que tenemos una tremenda y buena noticia, hermanos, y esperanzadora. Y saben que a pesar de todo lo que les estaba contando, es que sí existe un modelo de liderazgo perfecto, hermanos. Y adivinen quién es. Jesucristo. Les invito a que busquen en sus Biblias. La palabra de hoy se encuentra en Mateo 20, versículo 25 al 28. ¿La tenemos? Mateo 20, capítulo 20, versículos 25 al 28. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes que el contexto de esta palabra llega la mamá de Zebedeo con sus hijos y le intenta dar una instrucción a Jesús? Le dice: hey tú, Jesús, te ordeno que coloques a mis hijos a tu derecha y a tu izquierda. Y el mismo Jesús en persona le dice: hay cosas que yo sí puedo hacer, pero esto es autoridad que corresponde a mi Padre. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos querido intentar hacer eso? Hey tú, Jesús, ¿sabes qué? He hecho esto, he hecho esto, he hecho esto.
diezmo, hago esto, soy fiel a la iglesia, voy todos los domingos y debes hacer eso por nosotros. ¿Con qué autoridad, hermanos, le podemos pedir eso al Señor? Ninguna. Si su misma palabra nos dice que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes que en estas palabras el llamado de Jesús no tiene equivocación ni doble interpretación? No hay un plan B. No hay, hermano, usted debe servir en todo ámbito. Y aparte debes hacer estas otras cosas. Está dando un mensaje directo, hermanos. No podemos hacer otra cosa que la que Jesús no haya hecho. Y sabes que lo que más nos llama la atención es que la definición del líder decía es un hombre capaz de motivar a otros. Y es justamente lo que hizo Jesús con sus discípulos. Cuando Él los fue conociendo y los fue llamando, los discípulos no querían hacer la tarea que Jesús le estaba llamando. Ellos no sabían la tarea que debían hacer. Sin embargo, Jesús los influenció, los lideró hasta que ellos pudieron abrazar esta tarea del Evangelio. Entonces, nosotros somos esos discípulos, hermanos, los que a veces no entendemos claramente cuál es el llamado del Señor. Y el Señor nos está diciendo, lo primero que debes hacer debe ser siervo. Lo primero que debes hacer, si tú quieres liderar en cualquier área de tu vida, si tú quieres tener a cargo un ministerio, la iglesia, ser pastor, lo primero que debes hacer, hermanos, es ser siervo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Estamos acá? Sabes que hay algunas características impresionantes en el liderazgo de Jesús y las vamos a revisar. La primera de ellas es que su liderazgo se basó en la humildad. Y esto está en Mateo 11:29. Jesús le dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Jesús no vino a presumir, no vino a buscar la vanagloria. Y nosotros a veces como líderes caemos en eso, hermanos, en buscar la vanagloria, en decir, hermanos, ¿cómo estuvo esta palabra? Oh, hermanos, estuvo buena, uy, qué bien me siento. Si la palabra y la gloria es del Señor, hermanos, no es nuestra. Somos instrumentos en sus manos. Sabes que una persona humilde generalmente es modesta y vive sin mayores pretensiones. Conversábamos el otro día interactuando muchas cosas y la gente de afuera sabe por qué nos mide a nosotros. Por la cantidad de autos que tenemos estacionados afuera. Y muchos autos, hay algunos pequeños, otros grandes, hay otros más grandes. Pero la gente nos va y nos pregunta cómo está tu corazón. Su primera impresión es de allá, de la puerta. Y miran esta iglesia y dicen, esos hermanos, wow, cómo deben tener ese diezmo. Esos hermanos, cómo deben tener esas finanzas. Porque está lleno de autos, hermanos. Y lo primero que nos dice es que el liderazgo debe ser y basado en la humildad. Sabes que el modelo que prevalece en el mundo es un modelo piramidal, exitista. Cuando tú vas a una organización o en un colegio siempre hay una estructura. Y no está mal que hayan un presidente, un secretario, un tesorero, el gerente, el subgerente, los jefes, ¿verdad? Y por debajo está el resto de... Siempre hay un modelo que es gerencial, que tiene alguna estructura. Pero sin embargo, el modelo que nos enseña Jesucristo en su palabra nos dice que debemos ser siervos, debemos ser los últimos para servir. Si queremos ser los primeros, debemos ser los últimos. Totalmente contrario, hermanos, a lo que el mundo nos presenta como un modelo de liderazgo y de éxito. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces, el primer punto es que su liderazgo se basó en la humildad. Segundo, hermanos, nunca promovió su imagen y explotó esta ventaja como una ventaja de publicidad. Las multitudes seguían a Jesucristo y Él hacía milagros que eran evidentes, pero no les decía
anda, hermano, y cuéntalos a todos, que todos sepan que yo lo hice, porque ese era el plan perfecto que el Señor ya tenía trazado. Sin embargo, ¿qué les decía? Y nos encontramos en Mateo 9:30, decía, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie sepa. Y nos preguntamos por qué, hermanos, si Jesús tenía una posición, tenía seguidores, tenía influencias, ¿por qué entonces hacía esto y no ocupaba ese espacio que tenía para haber sido promovido y haber tenido una publicidad mayor? ¿Y nosotros ocupamos esos espacios, hermanos? A veces ejercemos una autoridad que no nos corresponde. Es que sabes que yo soy el jefe. Por lo tanto, yo puedo hacer algo, hermanos, para que mi hermano o algún proceso sea más rápido. O sabes que hay alguna red social y yo ahí puedo ocuparla en favor mío. Jesús no lo hizo, hermanos. Entonces, si queremos seguir ese modelo, nosotros debemos evitar aquellos actos donde podemos aprovecharnos de nuestra posición de liderazgo. Tercero, hermanos, su satisfacción era estar con la gente, especialmente con los marginados de la sociedad. Y eso lo leemos en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en Lucas 7:34. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Defendió a la viuda, hermanos, levantó la autoestima de una mujer samaritana, fue el único que tenía la valentía de abrazar a los leprosos. Y a veces nosotros decimos, ¿y vamos a ir ahí, hermanos? No, mejor no vamos. ¿Vamos a salir a la calle como líderes? No, mejor no vamos. Vamos a hacer algo en la familia con nuestros hijos, pero vamos a ir tal vez a un lugar que estaba no como nosotros esperamos. No, mejor no vamos. O vamos a un restaurante y en vez de hacer lo que primero debemos hacer, que es orar para bendecir los alimentos, no lo hagamos, hermanos, porque nos están mirando mucha gente. Jesús iba y hacía las cosas que la sociedad en ese tiempo no esperaba que hiciera. ¿Sí? ¿Están aquí, mis hermanos? Nos estamos quedando dormidos. Amén. Cuarto, uno de los más importantes, su mensaje estaba en total coherencia con su estilo de vida. Y eso lo leemos en Lucas 23:4. Y Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Era un hombre santo Jesús, hermanos. Lo que él hablaba, lo que él decía, lo que mostraba y toda la gente que le seguía era un mensaje totalmente coherente entre lo que decía con sus acciones. Y quinto, hermanos, su liderazgo estaba basado por un servicio desinteresado hacia el prójimo. Nunca esperaba algo a cambio. Y eso lo podemos leer en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Entonces, hermanos, les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es usted un líder? ¿Soy yo un líder? Ustedes respóndanse. Si no somos un líder, hermanos, ¿habrá algún modelo donde podemos mirar y podemos tener una referencia para poder ejercer este liderazgo de buena forma? Sí lo hay, hermanos. Jesucristo. ¿Dónde está? Aquí. Está un poco rota mi Biblia, pero la quiero más que las otras que me han regalado. Entonces, hermanos, si tenemos claridad en que todos tenemos una parte y una responsabilidad en ser líderes. Si Jesús nos muestra en su escritura un modelo a seguir, entonces, ¿qué nos falta? Manos a la obra, a practicar. Veamos algunos ejemplos que los podamos poner en práctica, hermanos. Y aquí a lo mejor nos empezamos a incomodar algo más en nuestros asientos. El primer punto tiene que decir, el líder cristiano debe perseguir que la gloria sea para Dios. Y aquí, hermanos, viene nuestro cuestionamiento en cualquier ámbito. ¿Lo que estamos haciendo glorifica al Señor?
Lo podemos ver en varios aspectos de la palabra. Colosenses 1, 28, 29, 2 de Corintios 5, 14, 15. El objetivo principal del líder cristiano es glorificar a Dios y a guiar a otras personas que quieran parecerse a lo que nosotros estamos haciendo. No hay otro objetivo principal que el que nuestras acciones glorifiquen al Señor. Amén, hermanos. Amén. Segundo, bueno, no son enumerados, son algunas acciones que debemos tomar como líderes. El líder cristiano debe priorizar la santidad personal. Y aquí, hermanos, cuando yo leí esto dije, perdóname, Señor, porque a veces algunos ámbitos de nuestras vidas son sumamente cristianos, pero otros ámbitos de nuestra vida son sumamente del mundo. Y no nos damos ni cuenta, hermanos, cuando nuestra patita está más allá que acá. Y nos dice que si queremos ser líderes cristianos, que ya entendimos que todos lo somos y en cualquier ámbito, debemos priorizar nuestra santidad personal. Solo, hermanos, permitiendo que la intimidad con Cristo toque nuestros corazones, es que podemos lograr este punto, que tengamos una santidad personal. Amén. Amén. El líder cristiano debe enfrentar la soledad y el rechazo. Oh, hermano, ya se puso complejo. Sabes que Cristo fue acusado de bebedor, de glotón, de ser amigos de pecadores, y aún así su forma de vivir, sus enseñanzas, su estándar no decayó, hermanos. ¿Por qué? Porque él tenía puesto la mirada en algo más grande que lo que estaba sucediendo. Y eso lo podemos leer en Mateo 3:17. Él buscaba la aprobación del Padre. Muchas veces nosotros solo buscamos la aprobación de nosotros mismos, o la aprobación de mi esposa, o la aprobación de mis hijos, o algo del pastor. Figuramos una acción para que el pastor nos diga, bien, estás haciendo algo. Pero ¿sabes lo que buscaba principalmente Cristo? Era la aprobación de su Padre, no la aprobación de la iglesia. Nosotros servimos en esta iglesia activamente, pero siempre la aprobación final debe ser del Señor. Amén. El líder cristiano debe permanecer firme aún bajo presión. Ya se puso más compleja la cosa, hermano Mauricio. Sabes que ante los interrogatorios que le ejecutaron a Jesús, él permaneció firme. Todos los discípulos los abandonaron y se fueron. Y él permaneció firme. Mateo 26:56 nos dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándoles, huyeron. Y a veces, hermanos, no nos toca algunas tareas muy gratas como líderes o como a cargo de alguna responsabilidad a nuestros hijos, matrimonios, en decir, eso está mal, eso no se hace, eso no está correcto, pero no ante lo que yo crea, ante lo que las escrituras nos dicen. Y ahí los demás, o los que estaban cerca nuestro, huyen. Y si lo hicieron los discípulos, hermanos, ¿cómo no aún más lo van a hacer nosotros que somos pecadores? ¿Sí? Un líder cristiano debe ser un ejemplo de perseverancia y obediencia. Chuta, otra cosa más se está poniendo más complejo el hermano Mauricio. Sabes que Cristo perseveró hasta el final, hasta que esa cruz quedó vacía. Si no, entre medio, hermanos, él pudiera haber abortado la misión, pero no era su misión. Cuando tú eres un líder cristiano, no es tu misión. Es la misión que el Padre nos encomienda a través de la iglesia. Pero no es para agradar a la iglesia, es para buscar la gloria del Señor. ¿Sí? Y sabes que en Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. El líder cristiano trabaja arduamente.
Chuta, aquí nos va a decir, hermano, ¿sabes que en el mundo se dice que el primero que se levanta y el último que se acuesta es el líder? Y la verdad que eso sí lo podemos llevar a esta tarea, porque Marcos 6, 36 y 37 nos dice, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Y qué le respondió Jesús? Respondiendo él, le dijo, dadles vosotros de comer. No se sacó el pillo, hermanos. No dijo, eso lo podemos hacer mañana. Hay que hacerlo ahora, en este momento. Y el líder cristiano debe trabajar cuando los demás descansan. Veíamos en Jesucristo que el líder cristiano debe ser humilde. Y aquí es súper complejo, hermano, porque la soberbia y la vanagloria aparece en cualquier momento. Y más cuando un líder sobre todo es reconocido. Yo buscaba en internet y puse cuáles son los líderes cristianos que tienen más prestigio. Y esperaba que la respuesta me dijera Jesús. Me apareció Dante Gebel, me apareció Cach Luna, me aparecieron varios pastores en ese listado. Pero ninguno me decía Jesús. Y seguí analizando y buscando y me puse a revisar este modelo de liderazgo de Jesús, porque no puede ser que solo los cristianos entendamos eso. Y en varias redes que hablan del trabajo y del liderazgo en el mundo, decían de que el modelo de Jesucristo es el mejor modelo de liderazgo. Y ahí puedo decir gracias, Señor, porque no solo llega a este ámbito, sino que también está llegando a los de afuera. Y en nosotros que también debemos tener esa misión. El líder cristiano toma decisiones. Otro aprieto más, hermanos. ¿Sabes que en Juan 12:29 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta? El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sabes que para tomar decisiones, lo primero que debemos hacer es orar. Y Jesús lo hacía, hermanos. Jesús se apartaba, buscaba la soledad, iba a algún lugar y oraba al Padre. Y después de eso, Él volvía y les decía qué debemos hacer. Entonces, si quiere tomar buenas decisiones en su vida, hermanos, si yo quiero tomar buenas decisiones en mi vida, oremos. Amén, qué bueno. El líder cristiano debe abrazar el servicio, y lo veíamos con la palabra que leímos, ¿verdad? Pero hay dos maneras, hermanos, de servir, una correcta y una incorrecta. ¿Qué está diciendo, hermano Mauricio? Mire, servir a las necesidades de los demás es liberador. Implica reconocer sus necesidades sin juzgarlas y luego hacer lo que se pueda hacer buscando el propósito superior de la gloria sea para el Señor. Ese es el modelo correcto, hermanos. Pero ¿sabes que ser un siervo de las necesidades de los demás? Eso está mal, hermanos. Porque lo que debemos hacer requiere que uno deba hacer cualquier cosa y todo lo posible por satisfacer las necesidades y agradar al hermano. Y perdemos de vista que la gloria es del Señor. Entonces, ¿debemos servir, hermanos? Sí, pero hay dos formas de servir. Sirvamos en la forma correcta. ¿Amén? Amén. Qué bueno, hermanos, que están quedando súper claros los puntos, porque estas son acciones que debemos tomar. El líder cristiano debe ser auténtico. Chuta, otro problema más. No podemos hacer algo aquí en la iglesia, hermanos, y afuera olvidarnos de lo que hacemos. Sabes que Jesús no escatimó ni esfuerzo, ni tiempo, ni sacrificio para lograr su plan propuesto. Y a veces nosotros aquí decimos, sí, hermano, amén, y afuera nos damos la vuelta y se nos olvida todo. ¿Es así, no, mi hermano Sebastián, que me mueve la cabeza? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Sabes que el líder cristiano debe cuidar su testimonio y su salud física. Hermano, ¿usted iría con un dentista que tiene los dientes rotos? La verdad. ¿Usted se atendería con un dentista que le sonría y tenga su dentadura rota? Imposible, hermano. Imposible. Y mi hermano decía, en casa de herrero, cuchillo de palo, y tiene mucha razón. Sabes que a veces
muchos líderes y nosotros como hombres del Señor hacemos mal uso de predicar lo que no practicamos. Y en el mundo creo que el dicho era el padre Gatica: predica pero no practica. Amén. Pero sabes que dentro de esto tenemos que tener cuidado de cuidar nuestra salud física. Porque no podemos convencer a otros si mi salud física está desgastada, hermanos. Entonces, antes decíamos, el líder debe trabajar arduamente. Sí, hermanos, pero no a costa de su salud física y mental. Y hemos visto eso, hermanos. A veces tenemos un líder que es muy bueno, entonces como es bueno, también sirve para esto, también sirve para esto, también sirve para esto, también sirve para esto. Y resulta que ese pobre líder lo reventamos. Y hay un cuerpo, hermanos, hay un cuerpo en el cual todos debemos tener un rol de liderazgo y algo de acción. Y por último, hermanos, y con esto ya voy terminando, el líder cristiano debe administrar el tiempo. ¡Wow! ¿Sabes que en Gálatas 5, 13, 14 decía: ningún rol de liderazgo es más importante que cuidar la familia? Y a veces se nos va de foco algunas actividades y le damos todo el tiempo a ellas, pero no nos damos cuenta que la gloria de Dios es administrando el tiempo adecuadamente en todo lo que debemos hacer. Adecuadamente, hermanos, equilibradamente. Si no, después vemos, y creo que todos hemos visto de primera fuente, resultados que ahora tal vez podemos decir, nunca más lo vamos a volver a hacer. Pero la palabra del Señor ya nos decía eso, hermanos. Ya nos hablaba de una acción que todos debemos tener ese rol. Y si todos los tenemos, nunca vamos a sobrecargar a uno o al otro. ¿Así? Gracias, Señor, porque con estos tips, los vamos a llamar, creo que son accionables para que cada uno podamos ir tomando y viéndolo y implementándolos en cada acción de nuestras vidas. Podemos llegar a ser mejores personas, mejores cristianos y líderes correctos en base a su palabra. Como decía mi hermano la semana pasada, no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Y así debe ser, hermanos, lo dice las Escrituras. ¿Sabes que el liderazgo de Jesús fue excepcional, hermanos? Si en realidad te interesa un tema más allá de la historia, de Napoleón, de grandes líderes que hay en este mundo y quieres quedar asombrado, te invito a que puedas leer libros. Jesús Líder es un tremendo libro, hermanos, pero está basado en las Escrituras. Busca en las Escrituras comentarios bíblicos y te vas a sorprender de las maravillosas acciones que Jesucristo tenía. Y cuando decimos es que yo no puedo hacer eso porque no soy capaz, no, hermanos, eres capaz. Solo necesitas instrucción de cómo hacerlo. ¿Amén? Amén. Qué bueno, hermanos. ¿Sabes por qué es tan importante esta tarea? Porque somos nosotros los que tenemos que llevar esta luz hacia las tinieblas. Y si no lo entendemos así, los demás van a ver a Jesucristo, a Dios, a través tuyo y a través mío. Es muy difícil, hermanos, que alguien que no conoce al Señor vaya y tome una Biblia y conozca al Señor de manera. No es imposible para el Señor, pero es complejo. Sin embargo, nos van a estar observando y mirando a nosotros, que somos miembros activos en una congregación cristiana y que también tenemos un grado de responsabilidad en el liderazgo de Jesucristo, ¿verdad? Resumamos. Primero, el liderazgo no es solo para algunos, más bien es para todos, en distinto grado de responsabilidad. Segundo, para ser líder, primero debemos ser siervos, ¿verdad? Debemos servirnos unos a los otros. Tercero, debemos ser valientes porque vimos que hay que tomar decisiones, que hay que ser auténticos, que debemos llevar un mensaje, que cuando todos corran, yo tengo que seguir ahí fijo. Entonces, no es fácil, debemos ser valientes. Cuarto, que si Jesús
si guiamos o imitamos a Jesús, el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos. Porque Él mora en nosotros. Entonces no es una tarea que solo mi cuerpo, mi mente lo debe hacer, sino que el Espíritu también va a estar junto a nosotros. Y el quinto y el más importante, que la gloria sea para el Señor. Amén. Amén, hermanos. Volvamos a leer la palabra. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida eterna. Después de preguntar, mis hermanos, ¿es usted un líder? ¿Ha tomado la decisión de ser líder en este pequeño tiempo que hemos compartido una porción de su palabra? ¿Está dispuesto a querer ser un líder? Porque una cosa es que yo quiera tomar la decisión, hermanos, pero otra cosa es que yo me quiera disponer, me quiera instruir, quiera buscar para ser ese líder que el Señor espera en nosotros. ¿Qué cosas tengo que poner en práctica para poder comenzar este camino? Lo acabamos de ver, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, primeramente, Señor. Gracias porque este es un tema no simple, Padre Santo. Muchos lados no se habla si estamos haciendo un liderazgo correcto o no. Y en muchos lugares también se deja esta responsabilidad a otros, Señor. Entendiendo que usted nos pide que todos en mayor o menor responsabilidad, debemos influenciar a otros para mostrar su propósito, su gloria, y que a través nuestro puedan llegar a sus pies, Señor. Señor, perdónenos porque hemos fallado muchas veces. Y vemos, Señor, en su palabra un liderazgo perfecto en su Hijo Jesucristo. Él fue humilde. Señor, se despojó de sí mismo. No tuvo temor, Señor. Entró a lugares que no era bienvenido, que no era bien recibido. No tuvo vanagloria. Tampoco buscó su popularidad. Señor, vemos un modelo de liderazgo perfecto. Padre, que en nuestros corazones se encienda una llama de buscar ese modelo de liderazgo perfecto, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos sido ajenos a su palabra. Si nos ha dado lo mismo cuando hemos visto en nuestra iglesia, Señor, que hemos producido alguna u otra situación que no está correcta. Padre, pedimos perdón si hemos tomado decisiones que han sido erróneas, por no entender que primeramente debemos orar. Y luego, Señor, esa intimidad con usted, poder llevarla a tomar una correcta decisión. Padre, perdónenos si a la primera hemos salido corriendo. Perdónenos si vimos que era un trabajo muy grande y dijimos, eso no es para mí, es para otro. Perdónenos, Señor, si no hemos alivianado la carga de nuestro pastor, del liderazgo de la iglesia, no entendiendo que también es nuestra carga, Señor. Y que usted en su palabra nos ha dicho que a través de su Espíritu Santo y a través de su Hijo Jesucristo, ese yugo ya no es una carga tremenda, Señor, que es un yugo igualitario. Padre, pedimos de su ayuda, Señor, y que cada uno de mis hermanos y en sus corazones entendamos que hay una responsabilidad tremenda para con nosotros
para con la iglesia, para con el pastor, pero primeramente para con usted, Señor. Señor, perdónenos si hemos hecho cosas que la gloria se la lleva otra persona, o una película, o algo del mundo, o un recital, Señor. Perdónenos, Señor, que nuestros corazones se quebranten delante de usted. Y entendamos y comenzamos, Señor, a accionar en tareas que nos permitan buscar su gloria, Señor. Padre, perdónenos si hemos visto a un líder afligido y no hemos extendido un brazo de apoyo. Padre, perdónanos si hemos hecho un mal de juicios sobre lo que un hermano hizo, dijo, actuó o no lo hizo. Perdónenos, Señor, porque primeramente debemos poner nuestra mirada en nosotros mismos, Señor. Y luego, Señor, con el respeto y la acción que corresponda, poder dirigirnos a quien haya hecho una mala acción. Padre, perdónenos si esta palabra suya en esta mañana no ha hecho ningún cambio ni en mi mente, ni en mi alma, ni en mi corazón. Porque su palabra es directa. Su palabra incomoda, Señor, si estamos haciendo algo incorrecto. Y Padre, gracias si hay hermanos que están llevando a cabo esta misión y esta palabra de manera correcta. Un liderazgo imitando a Jesucristo. El liderazgo perfecto a la cara de Jesucristo. Gracias damos, Señor, por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos, por nuestro pastor, su familia que está en España. Gracias porque tenemos esperanza y libertad de poder compartir su palabra libremente. Y gracias porque cada uno de mis hermanos ha puesto y sea dispuesto a que esta palabra pueda tener algún surgir en su corazón, en su vida, en su pensamiento, en su acción, en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, en sus vidas, con sus hijos, en cualquier ámbito, Señor. Gracias damos. En el nombre de Jesús. Amén.